dialogar de inmediato con el doctor Yacu Pérez, presidente del Ecuarunari, quien fue parte dentro de este proceso. Doctor Pérez, muy buenos días. ¿Cómo aporta la aclaración de esta acción de protección de la Corte Cuencana en este caso de Río Blanco, que es muy importante, más allá de este proyecto minero, por la jurisprudencia que genera? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia que los escucha. Efectivamente, el día de ayer recibimos la notificación con la aclaración a la sentencia solicitada tanto por la parte accionada como también por la parte accionante. En este caso fue la CAOI, la Ecuarunari y la comunidad Río Blanco junto a la FOA que presentamos esta acción, más los amicus curiae que se sumaron posteriormente. En definitiva, el Tribunal de Justicia de la SUA y la Corte de lo Civil, conformada por el doctor Edgar Morocho, la doctora Rosa Shindón y la doctora Piedad Calderón, manifiestan que no hay ninguna confusión ni tampoco hay ninguna contradicción valiéndose de algunas disposiciones del COGEP y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, más doctrina, en el que solamente procedería una aclaración cuando hay contradicción en la sentencia, en la parte motiva y resolutiva, y cuando hay alguna confusión. En el presente caso no lo ha habido. Incluso también nosotros presentamos, porque ahí hay una falla mecanográfica, cuando en una parte dice de la sentencia que la parte accionante, o sea, nosotros no hemos demostrado la violación de derechos a la Constitución como el derecho a la consulta previa. Sin embargo, en la parte resolutiva dice que se ha demostrado la violación de un derecho humano, un derecho colectivo, el derecho a la consulta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hubo o no hubo violación? Y ahí la palabra que falta es, en vez de no ha demostrado, es nos ha demostrado. Eso corrige el tribunal de instancia. Y con respecto, en cambio, a los accionados, indica que no hay confusión, no hay contradicción, la sentencia está suficientemente clara, y además, en la parte de la motivación de la sentencia, en el transcurso de su análisis previo a dictar la resolución, se hace mención allá a todos los elementos que está pidiendo aclaración, es decir, que forma parte del bosque protector Molleturo-Mollepongo, y toda la argumentación técnico-jurídico que habíamos presentado. En la parte de fondo, doctor Pérez, que se lo considera o se lo califica como la motivación dentro del argot jurídico, que es la sustancia que lleva a la Corte a tomar la decisión, no hay ningún tipo de reforma ni reconsideración que se hace. No hay en absoluto, y eso habíamos anticipado. La legislación, la jurisprudencia, la doctrina nos enseñan que en una aclaración pues no va a cambiar el espíritu de la sentencia, no puede alterar. Lo que podría es hacer visible algo que esté un poco oscuro, confuso, pero en el presente caso está más claro que la luz del día, entonces no altera en lo absoluto, no literalmente nada. Esta aclaración señala que los puntos buscan alterar el contenido de la sentencia, lo que está expresamente prohibido al tribunal por el principio de inmutabilidad de la sentencia que señala el artículo 100 del Código Orgánico General de Proceso. Es decir, los jueces prevén de que hay esta segunda intención en quienes han pedido la aclaración, pero no dan lugar a esta intención. Lo que podríamos decir en buen romance son burdas leguleyadas de la parte accionada, tanto del Ministerio de Minas como del Ministerio del Ambiente y de la Procuraduría, que no tratan sino de enredar, de confundir, de hacer caer en contradicción al tribunal, y esta la rechaza de plano. Y claro, nosotros sabemos que aquí, desde el primer momento, lo único que acusaban no era atacar la parte jurídica,
sino atacaban que esto es una situación de motivación política, electoral, que no se ha alegado nada y solamente pasaron el tiempo, desperdiciaron tiempo porque no tenían cómo atacar los temas en estricta justicia, en estricta argumentación jurídica, una hermenéutica jurídica que posibilite por parte de ellos desvirtuar lo que estuvimos nosotros alegando y sobre todo desvanecer aquellos derechos constitucionales que fueron flagrantemente violados antes y después de haberse expedido las licencias ambientales varias, porque todas ellas se hacen incluso con el decreto 1443, que es inconstitucional porque ese no permite consulta previa y la consulta previa se expide en la Constitución del 2008, pero hay que también tener presente que la consulta previa está vigente desde 1989, que entra en vigencia el convenio 169 de la OIT, que el Ecuador ratifica en 1989. Entonces ese decreto es inconstitucional y ese decreto se cae por sí solo, entonces ellos no pudieron eso desvanecer. Por eso el tribunal, tanto el juez doctor Serrano como el tribunal conformado por los 3 jueces superiores, ambos guardan sindéresis, coherencia, cuando indican que ese derecho ha sido vulnerado, por eso declaran la vulneración de aquel derecho constitucional y en el caso del primer juez dispone la suspensión inmediata y en el caso del Tribunal Superior incluso la prohibición de hacer minería en Río Blanco. Con este recurso horizontal prácticamente queda y ahora sí sellado, podríamos decir en términos jurídicos que esa pasa por la autoridad de cosa juzgada. Es decir, ya no hay más recursos. ¿Qué restaría, doctor Pérez, para que se ejecutaría la sentencia y esta quede firme? Se necesita solamente que pasen los 3 días, término no cuentan sábados y domingos, es decir, esperamos que pase el día lunes, martes y miércoles y se ejecutaría la sentencia. Una vez que sienta razón de haberse ejecutoriado la sentencia, el tribunal devolverá el proceso al juez de instancia para que el juez de instancia disponga la ejecución. Entonces nosotros como parte accionante tenemos que acudir ahora al juez de instancia, apenas se cumple los 3 días término, apenas se ejecutaría la sentencia y pedir ahora sí la siguiente fase, que es la fase de sentencia, de ejecutoría y ahora la fase de ejecución. Entonces tendríamos que solicitar la ejecución de la sentencia y podríamos adelantar que dentro de esta fase de ejecución no solamente que tienen que salir las máquinas, el personal de ahí, de este lugar, sino que además tendrá que el Ministerio del Ambiente realizar todo el proceso de cierre de mina. Es decir, en otros términos, tiene que dejar haciendo la remediación ambiental. Ahí hay destrozos al páramo, hay apertura de vías, hay excavaciones, hay un túnel, hay una cantidad de destrozos, una cantidad de afecciones al agua, al ambiente, a todas las fábricas naturales del agua que es ese páramo. Y eso que hay deuda por parte de las instituciones del Estado con respecto a los pobladores de la zona, pero posiblemente también habrá demandas de la minera en contra del Estado. Probablemente lo van a hacer, es más, han anunciado que van a presentar un recurso extraordinario de protección, pero eso ya no es, ya no es dentro de esta causa, eso tendrían que, digamos, ya no es ante la justicia ordinaria, tendrían que hacerlo ante la justicia constitucional, y ahí no se va a ventilar ya ni nulidad, ni casación, ni revisión, simplemente es un recurso extraordinario de protección cuando habría alguna violación a derechos constitucionales, sobre todo al debido proceso. Pero tanto el juez de instancia como el juez superior se cuidaron muchísimo, han sido muy en eso prolijos, muy rigurosos en notificar a las partes, en agotar todas las instancias, es decir, ser suficientemente flexibles y permeables y hasta podríamos decir cándidos con la parte accionada, porque
Yo recuerdo que en la audiencia el Ministerio del Ambiente no presentó el recurso de apelación, ya no fue parte del proceso, ya no fue sujeto procesal. Sin embargo, el tribunal le dio espacio para que puedan alegar, al extremo que ellos hablaron 40 minutos y nosotros nos quedamos con 10 minutos. Pero con todo eso, creo que la Corte Constitucional, después de meses o años que les tome, porque yo he tenido muchos casos en la Corte Constitucional, y estos han terminado resolviendo en 2, 3, 4 años, es decir, esto no sé cuándo, pero así resuelva antes o después, en el tiempo, independientemente del tiempo, no va a encontrar violaciones al debido proceso. Entonces, uno de los puntos fundamentales, doctor Pérez, dentro de este caso, de este proceso que se ha ventilado en la ciudad de Cuenca, es el hecho de que Ecuador, en definitiva, el gobierno ecuatoriano, otorgó concesiones sin cumplir con la consulta previa, saltándose expresas disposiciones de la Constitución. Esto queda claramente sentado en este caso. En este caso queda un precedente jurisprudencial que va a ser recurrido por muchos jueces del país, y no solamente del país, sino de otros países, y un caso que ya está en pleno proceso, con sentencia a favor de las comunidades, de la comunidad indígena, de los cofanes, en Sucumbíos, en el norte del país, y que este rato ya está a favor, justamente considerando este caso. Esto es, doctor Pérez, justamente el tema que quería tocar en la parte final, pues nos parece fundamental esta jurisprudencia que genera el caso. Hay que preguntarse en el Ecuador en cuántas concesiones mineras, también petroleras, el Estado ha procedido de esa manera. Y esto posiblemente va a sacar a la luz autorizaciones expresas, contratos firmados con el Estado, algunos que han sido incluso proyectos ya terminados y cerrados, que podrían ser demandados en contra del Estado ecuatoriano. Podrían venir graves, posiblemente multimillonarias, demandas por daños y perjuicios en contra de Ecuador. Eso es lo grave de esta sentencia que se ha dado en la provincia de La Suay, y podríamos entender el por qué el Estado ecuatoriano, desde los distintos ministerios, ha recurrido a estas actitudes que rayan con lo desesperado ante los jueces para tratar de detener la sentencia. En efecto, parecían más correístas que Correa, más papistas que el Papa, más mineros que los propios ejecutores de los proyectos del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano debería defender el interés común, el interés de los derechos de la naturaleza, el interés de los derechos constitucionales, el interés de las comunidades, de los pobladores del Ecuador. Y aquí aparecía de manera por demás desesperada, como usted bien lo dice, defendiendo capitales de transnacionales chinas, que no hicieron jamás bien, nunca observaron los procedimientos, y esto va a sacar también ya mismo la Contraloría. Creo que en un par de meses la Contraloría va a sacar todos estos procedimientos sinuosos, llenos de triquiñuelas que hicieron, y que siento efectivamente un mal precedente, pero que vendrá demandas, y esas demandas lo harán ante los responsables. Deben estar poniendo las barbas en remojo los responsables de otorgar licencias ambientales, de otorgar concesiones mineras, de otorgar todos estos permisos completamente reñidos con la ética, con la legalidad, y uno de ellos es obviamente Rafael Correa, que tiene que responder porque hay el derecho de repetición. Los ecuatorianos no tenemos por qué pagar todos estos actos que no son errores de buena fe, esos son horrores que hicieron justamente en esa forma de acaparar y especular las concesiones mineras, y llenas de conflictos de intereses que tienen la Cámara Nacional de Minería, los funcionarios, que hay intereses cruzados, y eso va a salir a la luz pública, entendemos, con la Contraloría, y las demandas tendrán que ser dirigidas. No podemos los ecuatorianos pagar eso, será el derecho de repetición. El Estado tendrá que demandarles a los responsables
de estos. Incluso yo me atrevería a decir y pedía que se manden copias de este proceso a la Fiscalía para que se indague, para que se abra un proceso de investigación contra estos delincuentes que hicieron otorgar todas estas licencias ambientales sin considerar los estándares ambientales, sin considerar toda la normativa de consulta previa, todo lo que tiene que ver con la observancia a permisos, por ejemplo, sin contar con permisos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Río Blanco, donde hay sitios arqueológicos de Paredones o Childelé en el tiempo de los Cañaris. No hay permisos del cambio de uso del suelo, del GAD municipal. En fin, esto es una constante en todo el país. Hicieron lo que hicieron, como tenían el poder, como tenían el control total y absoluto, les valía observar la ley, la Constitución y los... La sentencia de Cuenca, doctor Pérez, en términos de jurisprudencia, ¿tiene algún efecto también a nivel internacional? ¿Generará consecuencias? A mí me han pedido ya algunas organizaciones de Colombia, del Perú, de México, estas copias de la sentencia, sobre todo ya la última, porque si bien la primera quedaba sujeto a apelación y podrían revestir, aunque yo tenía la seguridad del 99% de que no podían revestir, a pesar de las presiones que podrían haberlo ejercido por todos los intereses colosales en términos económicos y políticos que tienen. Y esto hemos enviado ya para muchas organizaciones que están en el mismo campo de batalla, luchando las comunidades andinas a nivel de la región, pero también en otros lugares del planeta, porque hemos buscado muchas jurisprudencias a nivel internacional y no los hay. Lastimosamente hay una suerte de matrimonio incestuoso entre las grandes corporaciones nacionales y transnacionales con el Estado. Los estados nacionales colonialistas prácticamente son una alfombra de las transnacionales y no los hay. Entonces hay algunos que están en proceso, pero en apelaciones que demora años. Conozco en México, en Perú, en Colombia, en Chile mismo, en Argentina, pero no hay una resolución en firme. Y en el presente caso tenemos una resolución en firme, es decir, pasado por la autoridad de cosa juzgada, que ya no hay apelación, ya no hay otro recurso en la justicia ordinaria, y esto es un precedente sin lugar a duda que va a ser utilizada por muchos actores, defensores de los derechos humanos. Ahora, defensores de los derechos más allá del ámbito jurídico, doctor Pérez, hay otro tema que me parece también lo dialogamos con usted hace aproximadamente un par de semanas y que también es parte del mensaje gubernamental, y esto es muy preocupante. Habría una aparente incapacidad del gobierno de controlar la minería ilegal, por una parte, y la minería artesanal, que con frecuencia va de la mano con la misma. Resulta realmente preocupante escuchar, como lo hicimos hace 2 días en este medio de comunicación, al ingeniero Juan Pablo Rivera, director del Ministerio del Ambiente, defender el tema de Río Blanco y señalar que institucionalmente el Ministerio del Ambiente va a estar defendiendo e interponiendo causas para que éstas lleguen finalmente hasta la Corte Constitucional como los últimos recursos. Él justifica, y lo dice claramente y sin ningún empacho, de que el Ministerio no tiene la capacidad física de controlar la minería ilegal. Nos lleva a nosotros a la conclusión de que el Ministerio ve como una certeza a futuro el hecho de que una vez que ha quedado determinadas las reservas que existen en Río Blanco, en su turno vendrá la minería ilegal a explotar allá, sin la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda controlar esta situación, prohibir de manera efectiva ejercer la ley en esta zona, y que la explotación vendrá porque vendrá. Eso es lo que nos dijo el ingeniero Rivera. Y efectivamente en las redes sociales que se han manifestado diversos sectores en estos días al hablar sobre estos temas, hablan de que en distintos sitios de la provincia de La Suay hay minería ilegal. Desde el cantón Siksik nos escribió el doctor
José Faicán, por ejemplo, que decía, en el Sixic se lleva años de minería ilegal sin que medio ambiente haga algo, a pesar de saber la contaminación del río Santa Bárbara. La explotación se da lamentablemente en la cuenca alta del río, arrasan vegetación, flora y fauna. ¿Qué hacer, doctor Pérez, con respecto a este tema que trasciende lo legal, a esta incapacidad manifiesta, dicha por los propios funcionarios del MAE en este caso y replicada por otras autoridades ecuatorianas, así como una realidad que es muy compleja, esto de la minería ilegal? Es un buen tema para debatir y para encontrar juntos alternativas y soluciones. Lo grave es que el Estado, a fin de proteger a las multinacionales, saca estos argumentos que es mejor darles a la minería formal, a la megaminería, que van a hacer responsablemente actividades mineras, como dar a sectores informales. Eso es una situación que no es cierta. Pero, ¿qué hacer con la minería informal? ¿Por qué en vez de mandar a militarizar, mandar decenas y centenas de militares, por ejemplo, a Río Blanco, por qué no se saca a los militares y manda a proteger las fuentes de agua en el Sixic, en Gualaceo, en donde hacen minería informal? ¿Por qué no lo hacen eso? O sea, el Ministerio del Ambiente, si no va a poder cumplir, no está en capacidad, se declara inútil en poder. Sí, esto es inaceptable, controlar. Porque el Estado ecuatoriano debe tener la fortaleza, los medios, incluso el presupuesto para poder hacer respetar y ejercer la ley. De otra manera, estaríamos en un Estado que no defiende y no tiene la capacidad de defender sus intereses, y eso es inaceptable. Es inaceptable, es impresentable, es una vergüenza saber que desde el Ministerio del Ambiente, que es la entidad llamada a proteger los ecosistemas, las fuentes de agua, el ambiente, el futuro, esté declarándose desde ya incapaz de poder hacer. De nuestra parte, como comunidades organizadas, estamos en contra de cualquier actividad extractiva que vaya a afectar fuentes de agua, biodiversidad, bosques, y si para eso tenemos que articularnos con el Estado mismo, con el Ministerio del Ambiente, nos tendrá ahí. Río Blanco debería constituirse un emblema, un ejemplo de cómo la población que ha luchado por el agua se convierta ahora en un protector de esa zona para no permitir minería de ningún tipo. Ahí Río Blanco, la propuesta de los hermanos de Río Blanco, de Molleturo y de muchos ambientalistas, ecologistas de la ciudad de Cuenca y del país, es declararle como una zona sagrada de reserva hídrica, emblemática por todo lo que ha sucedido ahí, porque ha habido heridos, todavía los procesos penales en contra de nosotros están recién iniciando. Entonces es un lugar que debe ser efectivamente modelo, ejemplo de cuidado. Allá no pueden entrar a pretexto de que ya no hay megaminería, entrar mineros pequeños, medianos, familiares de X o Y persona. Ese lugar debe ser un lugar intangible, sagrado y ejemplo de donde se irradie toda la fuerza de la resistencia, toda la fuerza de la defensa de la Pachamama, de la defensa de la Yacumama, del agua. Creo que por ese lado debemos de inclinar, y el Ministerio del Ambiente debería ser la primera instancia en remediar todos los impactos ambientales y a la vez desde ahí tomarle como ejemplo para corregir lo que están haciendo en el río Santa Bárbara y otros lugares que han denunciado los comunicadores. Bien, queremos agradecerle al doctor Yacu Pérez, quien fue actor también en esta causa y se ha referido en forma amplia, pues la importancia de este tema lo merece, a la aclaración de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de El Azuay, que en definitiva ratifica en todos sus aspectos y alcances la sentencia que se ha dado sobre Río Blanco, que trae de la mano importante jurisprudencia en el tema minero y petrolero para Ecuador.